observar que va a haber a veces que un dato como de insuficiencia cardíaca por afección vascular periférica venosa, en la que va a haber edema en todos lados, ¿verdad? Edema en el abdomen, con las citis, edemas y edema pulmonar o congestivo. Vamos a observar que va a haber el pulso y la respiración de Kussmaul. Recordemos que son cosas distintas. En la respiración de Kussmaul va a ser la respiración sostenida y rápida que vamos a tener con el paciente, y el pulso de Kussmaul va a ser cuando tú respires con amplitud, se va a elevar la presión y se va a elevar y se va a elevar y se va a elevar, y por una elevación muy grande de la presión, va a intentar meter como pueda esa sangre hacia sí. Entonces vamos a observar que el paciente va a presentar un aumento de las tensiones en la región del corazón, con la intención de poder soportar o poder vencer a la presión que ejerce la pared del pericardio constrictivo, ¿verdad? Por ejemplo, los electros que ya hemos visto previamente, y tratamiento, doctores. Tratamiento aquí sería antibióticos, doctores, en general pueden ser cualquiera, sin embargo, tenemos que guiarnos por la etiología, y la tenemos que utilizar algo que sea de amplio espectro. Amplio espectro, ¿qué puede ser? Puede ir desde metronidazol hasta, doctores, curiosamente, meropenem y todos esos carbapenémicos, ¿no? El ideal que queda como en medio de esta situación podría ser la ceftriaxona, ¿verdad? Y todas las cefalosporinas, ¿verdad? De segunda y tercera generación, pero podemos llegar hasta meropenem, ¿verdad? Los carbapenémicos. Obviamente los salicilatos, el aire, esteroides, la pericardiocentesis y en su defecto la pericardiostomía y la pericardiectomía, que ya hemos visto, ¿verdad? Eso es lo único que tenemos que tocar y contemplar con respecto al tema de pericarditis, doctores. Muy bien, y en segunda vamos a contemplar o vamos a hablar también de la endocarditis, ¿verdad? Y en la endocarditis, doctores, algunos de ustedes tuvimos clase hace rato, ¿verdad? Entonces vamos a empezar desde el principio nada más con lo básico de lo básico. Estamos viendo aquí que la endocarditis pues es una afección que inicia con la lesión de una parte del corazón, sobre todo donde están las válvulas, y ahí es donde se forman las vegetaciones, que son las que nos van a provocar problemas, ya sea descargas de bacterias a cada rato, o desprendimiento de algunos trozos de esta vegetación friable, débil, laxa, que va a venir tapando lugares importantes que pueden provocar daños mucho mayores a válvula nativa o protésica, ¿verdad? Los más graves ya dijimos cuáles nos dan temor, y recordemos que la fisiopatología es esta: hay una lesión en el endotelio, se agregan las plaquetas que liberan sustancias, en conjunto se van formando las fibras, y en cuanto se está formando esto, se pegan las bacterias y se forma la vegetación, ¿verdad? Hay dos tipos de lesión: la lesión que es directamente por traumatismos o de aspectos hemodinámicos, como la hipertensión o la entrada urgente o turbulenta de la sangre a alguna de las cavidades que lo termina dañando, o en su defecto, las maniobras en las cuales metemos alguna cosa punzocortante en nuestra piel hacia los sanguíneos y generan estas lesiones, provocando las vegetaciones sépticas. Pues nos hemos tocado como tal las cuestiones de es mejor realizarla exageradamente ligera a dejarlo de lado antes de que haya una complicación como tal. ¿Ok? Recordemos que la clínica que vamos a observar, doctores, primariamente es la fiebre. Es algo que vamos a notar rapidísimo por una endocarditis, y podemos observar también los datos clásicos como los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y de las manchas de Roth, que son muy notorias. Recordemos que las manchas de Roth, porque me hicieron la pregunta: oiga, doctor, con respecto a la hipertensión, ya ven que en la clase de hipertensión vimos que hay como una especie de hemorragias, pero en flama, ¿ok? Las hemorragias en flama son rojas con una parte amarillenta por fuera, que le da ese color parecido a una flama, una llama. En cambio, las manchas de Roth son negras o oscuras por fuera, y en el centro están llenos de fibrina debido a la presencia de anticuerpos
que llegan a esta porción, porque recordemos que la endocarditis forma anticuerpos, entonces genera como que pueden inflamar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya podemos observar en las imágenes que estamos viendo? Hacer los criterios, doctores, y el tratamiento ya lo habíamos visto previamente con el uso de penicilinas, y ya sabemos que con vancomicina en el caso necesario de que requeramos otra opción. Y vamos a hablar, hablando de esta porción, porque quiero que quede claro esto, vamos a ir, aquí está, perdón. Vamos a ver la endocarditis, los síntomas, doctores, para que quede más como claro. Evidentemente, fiebre, doctores, ya no tengo ni que ponerlo en el texto porque es evidente que lo tendremos. Entonces, la fiebre, vamos a observar dolores musculares en el proceso termina afectándonos a nosotros. Esos anticuerpos se pegan en las articulaciones, a los músculos, lo cual hace que nuestras células de defensa las ataquen y generen inflamación. El dolor en el pecho cuando se respira, porque pues, hay una inflamación en el corazón, en la parte interna, que con la pericarditis, claro, y la fatiga. Y por otro lado, los síntomas que vamos a observar serán datos similares a la gripa, ¿ok? Como son fiebre y escalofríos. Pero si nos damos cuenta, doctores, la fiebre, escalofríos, gripa y sudoraciones nocturnas, falta de aire, podemos considerarlo sin la falta de aire, ¿verdad? Pero todo lo demás, lo que es la gripe, fiebre, escalofríos y sudoraciones nocturnas, pensaríamos que podría ser un paludismo, ¿no? Sin embargo, cuando presenta la dificultad respiratoria, la falta de aire, ahí descartamos el paludismo en nuestro adivina quién, y cuando podemos pensar en el bacilo de Koch, ¿no? O sea, podemos pensar que es una tuberculosis, pero cuando le agregamos la parte de la hinchazón de los pies y de las piernas y todo eso, pues descartaríamos eso porque el bacilo de Koch o la tuberculosis no nos provoca esto, ¿verdad? Entonces podemos ir haciendo una medición de nuestro adivina quién, doctores, y un sonido sibilante nuevo o modificado en el corazón puede presentarse. Ya dijimos los soplos, que también van a ser característicos de las endocarditis, doctores. Por eso quería como tocar este punto o este tema también con respecto a la endocarditis. Y en siguiente, doctores, vamos a hablar un poquito también de la hipertensión, ¿verdad? Y de la hipertensión vamos a hablar, doctores, respecto a arriba, vamos a entrar en materia. Ahorita que entre, necesito que entre, ahí está, listo. Si no escuchan nada o algo así, doctores, mándenmelo en el chat, ¿sale? O con sus jefes de grupo para que me lo avisen en el mensaje. Quiero que quede clara esta parte, para que concluyamos e integremos. Ok, como la hipertensión dijimos, diagnóstico pues va a ser muy difícil pues, en cuanto a los síntomas, perdón, porque a veces no da síntomas. Recordemos que es la muerte silenciosa, ¿verdad? Vimos la fisiopatología. Aquí lo único que vamos a rescatar de todo lo que estamos viendo, que esto ya debería estar conocido, es que fisiopatología, lógicamente los pacientes pueden, genéticamente está la afección. Se conoce que hay por lo menos mínimo, recordemos que un Loki es una porción del ADN, un complejo de códigos de ADN que rigen nuestra existencia, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que estos pacientes, hasta 200 puede haber, pero mínimamente 11, y esto puede generar que, por ejemplo, los mecanismos no se compensen adecuadamente o que el cuerpo se estimule muy rápido por pequeñas, válgase la redundancia, estímulos para estimular, válgase la redundancia, al sistema renina-angiotensina aldosterona, presina, y la después un cuidado generalizado, disminución de los azúcares, hacer ejercicio, disminuir las grasas. Pues observar, recordemos, doctores, que la hipertensión no nos va a dar signos característicos a menos que esté muy avanzado, pero si estamos viendo algo que se encuentra relativamente rápido, vamos a ver que la hipertensión va a darnos signos en dos lugares importantes rápidamente. Punto número 1, el ojo, y punto número 2, el riñón, doctores. Porque si el ojo está dañado, está de esta manera,
si así lo observamos, entonces vamos a observar que si hay una lesión que se ve en flama, como dijimos, ¿verdad? Es porque hay una salida de sangrita porque se reventó el vasito, no lo soportó y entonces revienta este vasito formando esta imagen en flama. Si es una imagen algo más profundo, podemos observar el desprendimiento así muy sutil de la retina con los exudados duros, ¿verdad? Y mientras no pasa a traer la mácula, todo bien. Pero nada más se lesiona la mácula y el daño es irreversible a ceguera, dependiendo qué tanto es el daño. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a comentar que, pues, revisar de nuevo la escala de la American Heart Association y los tratamientos, doctores. Así aras, bloqueadores como la hidroclorotiazida, ¿ok? Sí, los doctores. A ver, vamos a ver si tienen alguna duda. Vamos a ver, el doctor se está empezando a entre... Ya voy a revisar. ¿Alguien me puede decir si ya me escucha bien, doctores? ¿Me escuchan bien? 1, 2, 3, como dijera. Ok, gracias chicos, de verdad, gracias. Bueno, por último, doctores, ya para finalizar esta actividad, con respecto a este punto, estamos relativamente rápidos, pero vamos aclarando puntos importantes. Aquí está. Bueno, vamos a ir a la parte de los medicamentos que te explica dónde actúa cada medicamento o cuál es su efecto de función. Ok, en este caso vamos a observar, por ejemplo, el equilibrio. ¿Qué hace, por ejemplo, el diurético? El diurético, su función es equilibrar el agua y el sodio dentro y fuera del cuerpo. Así de sencillo, ¿no? Va a mover el sodio y por consiguiente jalará el agua por ósmosis. Entonces, los diuréticos, hay 3 tipos importantes. Los científicos como la hidroclorotiazida. La práctica clínica habla de la indapamida, pero siéndoles honestos, en mi vida me he topado con ese medicamento en ninguna de las modalidades en las que he estado, ¿no? Ni hospitalario, ni en clínica, en casa, doctores, los diuréticos de ASA, vamos a observar, por ejemplo, la furosemide, que todos vamos a querer amar, idolatrar, al igual que los tiacídicos y la espironolactona. Recordemos que los diuréticos son favoritos de los favoritos para el manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿ok, doctores? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a disminuir la precarga y por lo tanto la lesión del corazón en general. Así que lo amamos, lo queremos, lo respetamos. Por otro lado, el sistema nervioso simpático. Recordemos que aquí hablamos ya vimos, ¿no? De las adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? Entonces aquí vemos, doctores, que está el sistema beta y alfa, ¿no? Que van a ser bloqueados. Uno tiene que ver con la adrenalina y el otro con la noradrenalina. Y entonces vamos a ver que si bloqueamos a los beta bloqueadores, hay 3 tipos que son para disminuir la resistencia vascular y mejorar el ritmo cardíaco, irlo haciendo más lento. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver desde el no selectivo, que ataca muchos puntos en el cuerpo, como el propranolol. Aquí lo ponen propranolol, doctores, pero quiero aclarar pranolol. ¿Me siguen escuchando bien, doctores? Sí, doctor. Ok, gracias. Es que me pareció aquí que estaba disminuido mi señal y yo, ahí es donde se entrecorta. Muy bien, entonces vamos a ver al metoprolol, al propranolol, al carvedilol, pero la diferencia es de que ya que son efectivos y aparte vasodilatadores importantes. Ok, ¿me siguen escuchando bien, doctores? ¿O se siguen viendo entortado, doctores?
Sí, ¿cuál respuesta? Se escucha bien, solamente que a veces se entrecortado, pero es poco. De ahí se escucha bien. Ah, excelente, doctores. Aún hay casi media hora de clase, así que no nos estresemos, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a ver aquí que nos va a favorecer mucho los loles para bajar la frecuencia cardíaca, al igual que la presión, ¿sale? Y los alfa bloqueadores es manejado método, pues, ha sido el prazosin. La es que este puede utilizarse desde 0.5 hasta 0.35, perdón, 0.35. Desde 0.5 hasta 30 miligramos, o sea, yo en mi quehacer médico de casi toda la vida, porque tiene un periodo ventana de acción de 6 horas o cada 8 horas, de prazosin en hasta 1 o 2 miligramos, con un efecto padrísimo, llegar hasta los 20, 30. En algún momento no hasta 9, no, 10 fueron 10, sí, fueron 10 miligramos, y el asunto es de que respondió bien, o sea, pero el asunto es de que se requirió más de la prazosina para dejarle un manejo más ad hoc. Aunque puede quedar la prazosina, lo único malo es que se tiene que tomar en mayor cantidad de veces, cada 6 horas. ¿Ok? Por otro lado, doctores, las IECA hacer que mejore la frecuencia cardíaca. Muy bien. Va a vasodilatar y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Así que está maravilloso. Dudas. ¿No? Ok. Pues si ya lo escucha mejor. Bueno. Ok. Este es otro yo era estudiante, uno de mis maestros que más respeto con todo el corazón porque es mi maestrazo. Me explicó en algún momento cuando yo era estudiante, porque esto no te lo enseñan en la escuela, yo se los estoy enseñando para la vida porque es útil, les va a sacar de muchos problemas, les va a mostrar lo lógico de la hipertensión, y por eso me encanta el triangulito. Voy a ver si más rato me da tiempo de hacer el triangulito, si no solo nos manejamos con este poliedro, pero es lógico, doctores. Por ejemplo, paciente que tenemos que presenta una hipertensión y aparte tiene taquicardia, 130, 140 latidos por minuto, cosa que no es normal. Avanzando o así puede afectar al corazón directamente porque no va a haber un llenado diastólico adecuado, y va a afectar, ¿no? Entonces, aquí aplicamos los beta agonistas. ¿Por qué? Porque el beta agonista, como dijimos, es cardíaca. Entonces va a la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿ok? En este caso nos conviene más esto que un IECA, sobre todo si es un paciente que tenemos hospitalizado o que llegó a la consulta con nosotros taquicárdico bastante, que tiene, o si es de primera vez, podemos iniciarle con este medicamento, con los beta bloqueadores. Todos los loles
entran en este juego. Pero si tenemos un paciente que está enigmatizado, vamos a ver aquí que los pacientes van a encontrarse, ¿cómo les explico? Cuando el paciente está edematizado y aparte hipertenso, las IECAs, las ARAs, los antagonistas del calcio, los betabloqueadores no nos van a servir para quitar este edema. Pueden disminuirlo en algún proceso, en algún punto, porque por ejemplo IECAs y ARAs generan, por ejemplo, una uresis fisiológica, ¿no? Porque detienen a la aldosterona, que es la que provoca que se retenga el agua, entonces pues orinas de manera normal. Sin embargo, si hay un edema, no nos va a favorecer con esto, ¿sale? Y los antagonistas de calcio y los betabloqueadores abren los vasos, pero no hacen que regrese el agua de nuevo. Entonces, ¿qué requerimos ahí? Necesitamos un diurético, ya sea tiacídico como la hidroclorotiacida o en su defecto la furosemida, ¿no? Espironolactona también, claro, cualquier de. Entonces, a partir de estos tres conocimientos podemos escoger cuál es la mejor opción para nuestro paciente. No siempre es IECA, doctores, no siempre es ARA. Entonces podemos usar otras opciones. Yo he visto pacientes con manejos únicamente con beta bloqueadores. ¿Por qué? Precisamente porque su afección es, sí, hay una lesión, pero sobre todo una importante este medicamento mejor que otros. Ahora, hablando ya del poliedro, vamos a ver que podemos hacer una combinación, las diferentes formas que queramos verlo. Por ejemplo, la parte que vemos con las líneas verdes son la combinación preferida. O sea, un IECA con un tiacida, ¿verdad? Por ejemplo, un losartán con hidroclorotiacida o un enalapril, perdón, o un ARA y un losartán con un verapamilo, ¿no? Que serían antagonistas del calcio. Entonces vamos a ver una evolución favorable. Ya nos quedan 10 minutos de este pedacito. Termino esta parte. Avanzamos con las dudas que tengan, doctores. Si aún continúan dudas, pueden volver a reentrar hasta de estas dudas en el otro nunca por de sus vidas y aras juntos. No podemos dar un losartán y un captopril juntos, doctores. ¿Por qué? Porque esto puede generar una hipercalemia, ¿verdad? El potasio va a estar hasta las nubes, va a estar alto, y esto que nos puede provocar, doctores, que podemos hacer una arritmia que al final puede evolucionar a una arritmia fatal. Así que, y peor todavía si es un paciente renal, un paciente del riñón. Miren, las IECAs y ARAs por sí solas en bajas dosis son neproprotectoras, pero si los damos juntas, potencian su acción y entonces se vuelve patológica, se vuelve tóxica para el riñón. Curioso, ¿verdad? Por otro lado, vemos otras combinaciones como, por ejemplo, los beta bloqueadores, se pueden usar con los antagonistas de calcio, por ejemplo, un metoprolol con un diltiazem, ¿no? Con un verapamilo. Podemos juntarlo, se pueden hacer, son combinaciones posibles, no pasa nada, solamente está revisando, ¿verdad? En cambio, los beta bloqueadores con los tiacídicos, por ejemplo, un propanolol y un clortalidona, se puede realizar, pero hay que estar vigilando mucho al paciente. Son casos excepcionales, hay que estar al pendiente, pueden complicarse. Entonces, podemos dejarlo como de última opción, como de que si no nos queda de otra y el paciente está muy hinchado y aparte está taquicárdico y pues no hay de otra, pues se dan estas combinaciones, doctores. Pero ya son casos muy excepcionales, ¿no? Lo veríamos, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca. Probablemente podríamos encontrar esta combinación, pero en un paciente que tenga un leve edema, por ejemplo, y la presión está alta, pero no tanto, pónganse 140 sobre 90, pues no vamos a darle esta combinación, ¿verdad? Entonces, utilizaremos los métodos más comunes y tradicionales hasta ahora. ¿Ok? Y esto sería, por ejemplo, los grupos farmacológicos. Es un ejemplo, doctores. No se rijan tanto de él, ríjanse de la guía de práctica clínica, debe venir para la vida y para el examen, pero nos puede ir guiando en qué aspecto. En las IECAs, el enalapril viene el enalapril o 20 miligramos y
Máximo podemos dar 2 veces al día. Si tenemos más, no tiene un efecto para nada, pues si tanto efecto, podemos dar otros medicamentos. Ok, ahí ahorita volverlo a poner, sale, pero creo que tal vez sí sea cosa mía. Parece que está intentando cargarse. ¿Ya pueden ver algo, doctores? ¿Sí se logra ver algo? En mi caso, doctor, no veo nada. Doctor, todavía no se ve nada. Ahí ya. Creo que se está como intentando cargar. Ya entró, ya entró. Sí, doctores. Gracias, doctores. Bueno, aquí pues nada más para ver ese excelente. Miren, por ejemplo, ya dijimos pues que hasta abajo, ¿verdad? Donde está alfa bloqueadores está el plastocin, y como les mencionaba, lo mínimo que se debe hacer es 0.5 cada 6 horas. Y con eso vemos un buen efecto. Pero a veces hay veces en que se da mucho más, ¿verdad? Podemos dar hasta 40 miligramos. O sea, pues eso aumentando a necesidad para ir bajando la presión y con buen resultado, y es menos probable que haga vasoconstricción, así que nos ayuda bastantísimo con algunos casos de alguna crisis hipertensiva. Por aquí podemos apoyarnos con esto. Por último, doctores, nada más vamos a hacer, okay, déjenme ver qué dice acá, minutitos con respecto a esto, nada más para hacer